Dice la Escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, esta es la competencia del nuevo pacto del Señor, el pacto del Espíritu, el cual dice que la palabra de Dios la tenemos en nuestras bocas y en nuestros corazones, porque Él pone su ley en nuestras mentes, las escribe en nuestros corazones, de modo que la podamos amar, de modo que la podamos entender, de modo que podamos vivirla, de modo que podamos ser conforme al corazón de Dios en todo lo que hagamos, habiendo Él puesto su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, así se transforman nuestros corazones a la imagen del Señor, y así nuestros corazones van siendo transformados conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Señor nos enseña en su revelación, en lo secreto, en lo profundo de su secreto y de su comunión, y así entonces somos ministros de este nuevo pacto, porque dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que mata la letra? La letra mata al hombre espiritual, al hombre que debe de ser transformado a la imagen de Dios. La letra mata la obra de Dios, la cual Dios quiere hacer en el hombre. La letra no da vida, sino que la letra mata. Pero ¿cuál es la letra que mata? La letra, lo que se ejecuta sencillamente por un cumplimiento, aquello que se ejecuta sencillamente por quedar bien, aquello que se ejecuta por sencillamente decir que soy santo, decir que soy de Dios, aquello que se lee y se hace sin entendimiento, se hace sin profundizar en ello, se hace sin amarlo, se hace sin verdaderamente tener todo el sentir del Espíritu de Dios en el corazón, y se hace sencillamente por decir que se es ministro y por decir que se es creyente, se hace sencillamente porque se dice que así hay que hacerlo, como decía la ley, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto no puede dar vida, aparte de lo que se hace, de que aquello que se hace solamente por leer no se puede entender, porque las escrituras están escritas en enigmas, en parábolas, en proverbios. Así dice el Señor, que abrirá su boca en proverbios y hablará cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto solamente lo puede revelar el Espíritu de Dios, esto solamente lo puede declarar el Espíritu de Dios. Y así entonces el que lee la Escritura y dice hay que hacerlo porque está escrito, lo que va es a muerte. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, hace lo que no entiende, porque la profundidad de la Escritura no la puede entender, y lo que lleva es una letra muerta en el corazón, una letra que lo mata, una letra que lo va a hacer algo que no es lo que realmente Dios quería decir, y entonces sencillamente el hombre actúa porque está escrito pero sin entenderlo. Pero aún cuando entienda correctamente algo, o aún cuando entienda algunas cosas, lo que va a hacer, lo va a hacer no porque realmente esté formándose el corazón de Dios en él a través de aquello que lee en la profundidad del sentir del corazón de Dios, sino que lo va a hacer sencillamente por un cumplimiento, lo va a hacer sencillamente porque está escrito a la manera de la letra que mata, no a la manera de lo que el Espíritu hace, que es lo que hace es vivificar, porque dice que el Espíritu vivifica, que quiere decir que el Espíritu vivifica al hombre interior, el Espíritu vivifica el amor en el hombre, el Espíritu vivifica todos los frutos de él en el hombre. Eso es lo que el Espíritu vivifica, y por eso Cristo es llamado Espíritu vivificante. Fue llamado el primer hombre, Adán, alma viviente, y el segundo hombre, el postrer Adán, el perfecto, el que no pecó, dice Espíritu vivificante, porque el Espíritu que vivifica es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, y por eso dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque nadie puede vivir para Cristo, nadie puede verdaderamente hacer la voluntad de Dios, nadie puede ser transformado a la imagen de Jesucristo si el Espíritu de Jesucristo no lo vivifica. Pero ¿cómo lo vivifica? Lo vivifica enseñándole, y lo vivifica haciéndolo hacer su voluntad en todas las obras que hace, y le enseña las Escrituras y lo hace amar cada asunto que lee de las Escrituras, lo hace amar cada área que le enseña, lo hace sentir conforme a lo que Dios mismo siente. Dios hace sentir al hombre en su corazón lo que él siente, así como dice que nos alegremos con los que se gozan, que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Así lo hacemos con Dios. Si el Señor sufre, nosotros sufrimos. Si el Señor se alegra, nosotros nos alegramos. Si el Señor tiene algo en su interior, eso lo sentimos nosotros, porque así entonces el Espíritu
Espíritu de Dios nos va haciendo sentir cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga entender su palabra y que nos haga vivir su palabra y que nos guíe conforme a su justicia. La obediencia a esa guianza que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros a través de sus revelaciones, esa obediencia va haciendo que nuestros corazones vayan siendo transformados conforme al corazón de Dios, y así entonces, como Dios va sintiendo, nosotros vamos sintiendo. Pero si sentimos diferente, no tenemos la misma visión del Señor. Si sentimos algo diferente, esto también os lo revelará Dios si uno se lo pregunta. Pero si sentimos algo diferente, es porque el hombre está siendo dirigido no por el Espíritu, sino por la letra. Si la letra dice que se haga una cosa, al Señor se le debe preguntar qué es eso que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer y de qué manera se debe de hacer. Porque no porque la letra diga que prediquemos el Evangelio a toda criatura y entonces los que creen serán salvos, el que no crea será condenado, es que vamos a salir desenfrenadamente a predicar a toda criatura el Evangelio sin que se nos envíe. Porque dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? No es que vamos a hacer sencillamente porque está escrito, porque esa es la letra, y el hombre que se guía por la letra, sin que el Espíritu le enseñe y sin que el Espíritu se forme en él, forme a Cristo en él, y sin que el Espíritu lo envíe, este es dirigido por la letra, y este va a hacer cosas desatinadas, y va a hacer lo que no es la voluntad de Dios, aunque lo tome de la letra, porque dice la Escritura acerca de esto, que en una oportunidad dice que Pablo y los que estaban con él intentaron ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Iban a ir a Asia y el Espíritu no se lo permitió, y sin embargo después de eso se paró un varón macedonio en visión a Pablo diciéndole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y entonces entendieron que el Espíritu Santo les estaba manifestando, les estaba revelando que tenían que ir a Macedonia a predicar. Esa era la orden, aunque está escrito que vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura, pero sin embargo el Espíritu de Dios se interpuso para que no fueran a Asia. El Espíritu de Dios no permitió que fueran a Bitinia. ¿Por qué razón? Porque no es la dirección de la letra, sino que es la dirección del Espíritu. Está escrito y se sabe que se va a hacer, pero si el Espíritu no se manifiesta para que yo lo haga, entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer solo por un mero cumplimiento, y eso no va a formar el corazón de Dios en mí, eso no va a vivificar el Espíritu, a mi espíritu y los atributos del Espíritu de Dios en mí, porque eso es lo que se debe de vivificar. El Espíritu vivifica, de lo contrario, los atributos espirituales de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, juicio, esperanza, longanimidad y todos los atributos espirituales que se deben de formar y se deben de desarrollar en el hombre no pueden ser vivificados, porque el ser vivificado solo lo hace el Espíritu, y por eso el Señor dijo que sin Él nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer. ¿Y cómo estar separados de Él? Obrando por un lado y el Señor por otro, aunque esté escrito lo que estoy haciendo. Aunque está escrito, yo estoy obrando por un lado, porque solo lo estoy haciendo porque lo estoy leyendo. Y como lo estoy leyendo, lo cumplo como lo estoy leyendo, pero el Señor no me está enseñando, ni me está enseñando la profundidad de eso, ni me está dirigiendo a hacer eso, ni me está diciendo que haga eso. Y siendo así, entonces estoy actuando yo por un lado y el Señor por el otro. Siendo así, el Señor no puede vivificar en mí aquellos atributos espirituales que deben de ser vivificados en mí. Cuando esos atributos espirituales sean vivificados en mí, entonces Cristo se va a formar en mí, porque ese es el objetivo, que Jesucristo se ha formado en el hombre. Ese es el clamor del Espíritu que dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ese es el clamor que hace el Espíritu a través del apóstol, pero ese es el clamor que hace el Espíritu a través de aquel que ora, a través del mismo hombre que le está sirviendo a Dios. Ese es el clamor, esa es la intersección del Espíritu, que Cristo se ha formado en el hombre. Este es el Espíritu que vivifica, el Espíritu de Cristo. Este es el Cristo que es Espíritu vivificante. Él vivifica, pero la letra por sí misma no puede vivificar. La letra por sí misma no puede formar a Cristo en el corazón. La letra por sí misma no puede edificar en mí los atributos espirituales que necesitan ser edificados en mí. Así como así en la ley
como los hombres que actuaban conforme a la letra, pero trataban de cumplir, no podían amar como debían amar, no podían tener misericordia, no podían tener compasión, no podían tener nada. Pasaron por alto el amor de Dios y trataron de guardar la letra, y cuando el Señor venía, entonces lo juzgaban, porque sanaba a alguien en el día de reposo, porque libertaba a alguien el día de reposo. Oye, a ellos no les importaba si la persona moría, a ellos no les importaba si la persona se retorcía de dolor, a ellos no les importaba si la persona se quedaba endemoniada. Lo que trataban de guardar era la letra lo que decía, pero sin entender la profundidad de ella. Por eso es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque el Espíritu te explica la profundidad de la letra, el Espíritu te va a la ciencia de la letra. El Espíritu de la letra es Dios, porque Dios es la palabra escrita, pero Él es el Espíritu de la letra, Él es el Espíritu de la palabra escrita, y la palabra escrita, sin que el Espíritu me diga qué es lo que quiere decir, y sin que el Espíritu forme en mí el amor por aquello, y sin que el Espíritu me guíe a hacer lo que debo de hacer conforme a eso que está escrito, como Él quiere que lo haga, cuando Él quiere que lo haga, donde Él quiere que lo haga, no solo porque está escrito. Si el Espíritu no hace eso en mí, entonces yo estoy obrando distinto a lo que el Espíritu quiere obrar, diferente a lo que el Espíritu quiere obrar. Así como el cuerpo sin Espíritu está muerto, también la letra sin el Espíritu, sin el Señor, lo que hace es darme muerte. No que la letra sea mala en ninguna manera, porque la palabra escrita es Dios mismo. Pero así como dice acerca de la ley a la verdad es buena, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que vino a ser bueno, viene a ser malo para mí, viene a ser condenación para mí, no en ninguna manera. Y dice acerca de la ley de Moisés, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, tomó ocasión por el mandamiento y por él me mató. Así, no que la letra sea mala, es gloriosa en gran manera, pero el pecado entra si yo tomo la letra sin el Espíritu, si yo no le pregunto al Espíritu el entendimiento de la letra, y si el Espíritu no forma en mí lo que quiere formar en mí, de aquello que la letra dice y de aquello que la letra habla, y si el Espíritu no me dice a dónde debo de ir y lo que debo de hacer, cómo que debo de vivir eso que está escrito, dirigiéndome, guiando. Este es el Espíritu que vivifica. Lo demás es sencillamente muerte, y eso es lo que la mayoría ha hecho hoy. Eso es lo que hace el estudioso. El estudioso toma la letra, el estudioso no toma el Espíritu. La palabra de Dios no se estudia, sino que la palabra de Dios se escudriña con Dios. La palabra de Dios no se escudriña sola, la palabra de Dios se escudriña, no se estudia, se escudriña, y no se escudriña solo, sino que se escudriña con Dios, porque esta es la lámpara que escudriña. Escudriñar es buscar, escarbar, buscar en lo profundo, buscar allí donde hay algo, donde está algo oculto que no está muy visible, que es difícil de encontrar, y se escudriña con lámpara, porque dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Entonces, Dios es la lámpara que me va a hacer escudriñar esa palabra. Dice que lámpara es a mis pies tu camino, y lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura acerca de la palabra de Dios, y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina mi camino y es lumbrera a mi camino, pero el dueño de la palabra es el que me alumbra la palabra. Así dice la Escritura, que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Esta es la parábola de las 10 vírgenes en el tiempo final en que vivimos. Las 5 vírgenes prudentes tomaron consigo sus lámparas, y también las 5 vírgenes insensatas, todas tenían la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra escrita. Esa es la lámpara. Pues todas tomaron sus lámparas, porque todas saben que Cristo viene, porque está escrito que Cristo viene, porque todas conocen de las Escrituras, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero sin embargo dice que 5 tomaron consigo aceite y 5 no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir? Que 5 entendieron por la revelación del Espíritu la profundidad de las Escrituras, y 5 no. Y 5 preguntaron al Espíritu qué hacer para que aquello fuera formado en ellas. 5 no. 5 solo tomaron la letra, la cual es la lámpara. La lámpara sin aceite se apaga. La lámpara sin aceite no puede guiar al hombre. La letra sola no puede guiar al hombre. La letra es buena, pero sin el Espíritu mata al hombre.
Y aquellas se quedaron sin aceite. Y cuando vino el Señor, no tenían fuego, no tenían aceite. Las lámparas se quedaron apagadas porque el aceite es lo que las hace funcionar. El aceite es la que aviva la llama. El aceite es la que hace que la llama permanezca encendida. El aceite es la revelación de Dios y la dirección del Espíritu de Dios. La enseñanza, la dirección y que aquello, el Espíritu de Dios lo forme en mí. Son esas tres cosas. Por eso es que el Señor nos salva por su misericordia, por el lavamiento en la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Nos salva por su misericordia, nos salva porque envía a Cristo por su favor y por su grande misericordia que tiene hacia nosotros. Nos salva por el lavamiento en la regeneración. El lavamiento en la regeneración a través de la palabra va regenerando nuestra mente. Somos lavados por las Escrituras. ¿Pero por qué Escritura? Por la Escritura que nos enseña el Espíritu Santo, por la Escritura que el Espíritu de Dios nos revela. Porque ¿cómo puede alguien ser formado por un tema de las Escrituras cuando lo está entendiendo de una forma diferente? Solo el Espíritu revela ese misterio. ¿Qué quiso decir él en ese tema? Solo el Espíritu lo revela. Entonces, si el hombre no le pregunta al Señor, el hombre va a ser formado conforme a lo que él entendió de ese tema. Su formación va a ser diferente. Y dice que somos también salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por la renovación, porque el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos vivifica, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos cambia, porque Él va formando en nosotros aquello que está escrito, lo va haciendo que lo amemos, va haciendo que nuestros corazones se lo sientan, va haciendo que en nuestros corazones se vaya formando aquel sentir. No es que solamente se lee, no adultere, no fornique, no mate, no, si se lee, pero no se forma en el corazón, aquello queda como que solamente se leyó, aquello queda solamente en letra, aquello solamente queda en una letra escrita, y si se forma, entonces se vive y se hace porque se siente, se está formado en el corazón, se cumple la Escritura, porque está formada en el corazón, se cumple porque ha sido formado el corazón de Dios en el corazón del hombre. Este es el ministerio del Espíritu, este es el ministerio competente, nos hizo el Señor ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, Él vivifica en nosotros aquello que está escrito y nos explica todas las cosas, nos explica en qué momento se debe de hacer de una forma, en qué momento se debe de hacer de otra forma, nos explica los detalles, porque sin explicar los detalles, entonces el hombre queda a ciegas, el hombre no sabe bien cómo actuar, el hombre no sabe bien cómo obrar, porque el Espíritu no le está explicando nada y quedas como en la ley, quedan muertos, tratando de cumplir la palabra, pisotean a los hermanos, tratando de cumplir la palabra, quebrantan la ley, así como Pablo le dijo a aquel pared blanqueada que le dijo, tú tratando de defender la ley, tratando de defender la ley, condenándome, mandándome golpear, quebrantas la ley. ¿Qué quiere decir? Tratando de defender la ley, porque estaba tratando de defender la ley en el tribunal contra Pablo y lo mandó a golpear cuando él habló, y sin embargo, mandándolo a golpear, tratando de defender la ley, estaba quebrantando la ley, porque la ley dice que no injuriarás, y la ley dice, porque él le sacó la ley, Pablo le dijo, así es cierto, hermanos, escrito está que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, y tratando de defender la ley, entonces él estaba mandando a golpear lo que dice la ley acerca, y estaba quebrantando lo que dice la ley acerca del amor y acerca de calumniar, porque muchas cosas estaban haciendo en contra de la ley, sacando testigos falsos, golpeando injustamente, sacando en el tribunal hechos negativos en contra de aquel que es inocente, defendiendo al fuerte y juzgando al débil, y todo eso trataban de hacer, y todo eso era quebrantar la ley, y tratando de defender la ley, quebrantaban la ley. También, cuando el Señor hacía las cosas tratando de defender la ley, que la ley dice que guarde el día de reposo, pero tratando de defender la ley, quebrantaban la ley acerca del amor, y no permitían que fluyera el amor para sanidad, para liberación, para consolación y para todo lo que era necesario hacer en el día de reposo, por no entender la letra del Señor, porque el Espíritu no vivificaba en ellos la letra, y así es como hacen hoy en día, tratando de defender la ley.
entonces se quebranta la ley, porque la letra no se defiende si el Espíritu no me la enseña, la letra no se defiende si el Espíritu no me guía, si el Espíritu no me enseña su profundidad y el Espíritu no la forma en mí y me guía a vivirla. Y así entonces la letra se puede entender, y entonces la letra, ahora cuando la letra se ejecuta, no se quebranta la letra misma, porque de otra manera la letra será quebrantada por el mismo que trata de defender la letra. Tratan de defender el altar, tratan de limpiar el altar, pero tratando de defender el altar y tratando de guardar la letra y tratando de guardar aquello que supuestamente dice la letra, quebrantan la ley, porque entonces desde el altar, tratando de limpiar el altar, desde el altar enseñan inmundicia, desde el altar entonces ponen a personas que supuestamente son líderes espirituales y son lobos rapaces, desde el altar injurian al hombre, desde el altar quebrantan la ley, desde el altar blasfeman contra Dios, desde el altar calumnian, desde el altar enseñan mentiras, desde el altar mienten porque el Espíritu no les ha enseñado qué hacer. El Espíritu no les ha enseñado a quién poner. El Espíritu no les ha enseñado a qué se debe de limpiar, porque el primer altar que se debe de limpiar es el corazón, porque ese es el altar de Dios, ese es el que se debe de purificar, ese es el que se debe de limpiar, ese es el que se debe del hombre empeñar con el Espíritu Santo. Pero el hombre, tratando de limpiar una cosa, realmente lo que hace es quebrantar todas las demás. Así como dice cuando les ponía el Señor, por ejemplo, ¿qué es mayor, el templo o el oro del templo? Porque ellos decían que el que jura por el templo es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Y el Señor le dijo, necios y ciegos, ¿qué es mayor, el templo, el oro o el templo que santifica al oro? Porque ¿cuál es el templo? El templo es el corazón, ese es el templo de Dios. ¿Y cuál es el oro? La obra. Esa obra se hace porque el Espíritu la guíe. Si el Espíritu no la guía, la obra nada es. Entonces para ellos lo importante era hacer la obra, aunque el Espíritu no lo guiara, y para ellos lo importante es que se ejecutara la obra. Así como ahora lo importante es que se ejecute la obra, lo importante es que usted haga la acción aunque su corazón esté podrido. ¿Qué es mayor, el templo o el oro o el templo que santifica al oro? Lo mayor es el templo, pero el hombre, tratando de guardar la ley, tratando de hacer las cosas por la letra, quebranta la principal ley, la ley que dice que el templo es el lugar santo donde Dios se va a formar, es el lugar santo donde Dios va a habitar, y así muchas cosas hacen semejantes a esta. Así entonces el hombre, tratando de guardar una cosa por la letra, la quebranta todas las demás por la misma letra. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo vivifica. El Espíritu no le hace entender la importancia de las cosas. El Espíritu no le enseña la profundidad de las cosas. El Espíritu habla porque Él tiene boca, pero lo tienen como que no habla. Y como lo tienen como que no habla, pues Él no va a hablar. Porque si alguien no cree que el Espíritu habla, nunca le va a hablar. Pero si alguien entiende que el Espíritu habla, le clama y le suplica para que le enseñe. No para vanagloriarse, no para envanecerse, porque allí el Espíritu no va a hablar a nadie, sino para enseñarle la verdad de todas las Escrituras y para enseñarle la profundidad de todas las cosas. Él se manifiesta para eso, porque Él no habla vanidades ni está interesado en otra cosa, sino en que se entienda verdaderamente las Escrituras para que se proclamen, porque estos son los verdaderos ministros, los ministros del nuevo pacto, los ministros competentes del nuevo pacto. Escuchan al Espíritu para que entonces ahora pueda escucharse la voz de Dios a través de ellos. Los ministros competentes preguntan todo al Espíritu para que el Espíritu les enseñe, pero los ministros incompetentes buscan los diccionarios para que el diccionario le enseñe lo que quiere decir la letra. Los ministros incompetentes buscan el Google para que el Google les enseñe y les explique qué quiere decir la letra. ¿Y qué en el Google? Otro hombre insensato de corazón, y otro que buscó otro diccionario, otro que buscó otra letra, y otro por allá, y la unión de hombres, corazones unidos en una teoría, en una conclusión que hace allí el Google. Entonces, eso hacen los ministros incompetentes. Los ministros incompetentes buscan los libros de estudiosos, buscan los libros antiguos, buscan libros de aquí, buscan libros de allá, y buscan su propia interpretación, porque lo que buscan es que la letra se la explique la misma letra. La misma letra no explica la letra, el estudio no explica la letra, el Espíritu explica la letra, y el Espíritu da la orden
de la letra, y el Espíritu forma la letra ya explicada en el corazón del hombre. De lo contrario, no se puede formar. Esto es lo que vivifica, esto es lo que le da vida al hombre. Otra cosa no le puede dar vida, porque el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, este levanta de los muertos a aquel que lo escucha. Dios levantó a Cristo de los muertos. Dios le dio vida al cuerpo, no que murió, nunca murió. El cuerpo murió, tuvo que sufrir la muerte, pero Dios le dio vida, y así Dios le dio vida al tercer día, y así el Espíritu da vida a aquel que le dé completa libertad, para que el Espíritu sea el que le enseñe. Él es el que vivifica. Vivifícame, dice la Escritura, vivifícame según tu palabra, que quiere decir, según lo que está escrito, vivifícame, según lo que está escrito, desarrolla en mí aquello, desarrolla en mí todo lo que está escrito, fórmalo en mí. Eso es lo que dice, vivifícame según tu palabra. Lo que está escrito debe de formarse en mí, pero con el entendimiento de Dios, con la revelación de Dios, no que esté escrito una cosa y yo lo entiendo de otra manera y se venga a formar eso de otra manera en mí. De lo contrario, lo que se forma es un error. Lo que se forma, si eso es así, lo que se forma es un error. No se forma lo que Dios quería formar, lo que Él quería decir cuando estaba hablando, cuando estaba dictando las Escrituras a los que la escribieron, que por revelación se las dictó, porque así es que dice que los hombres que escribieron las Escrituras, ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, no que la profecía viniera por voluntad humana, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Se quiere decir que el Espíritu les hablaba, y si Él habla al que le está dictando las Escrituras, entonces Él habla al que las recibe, porque solo Dios sabe dentro de su corazón qué quería decir cuando estaba hablando, porque las palabras se hablan, pero lo que realmente se quiere decir, lo que está en la profundidad de lo que se está diciendo, solo el que las está diciendo es el que sabe lo que quiere decir, es el que sabe lo que allí es, lo que allí Él quiere transmitir, y otro lo puede tomar a una manera, otro a otra manera, otro a otra manera, pero el único que sabe lo que Él quiere transmitir es el dueño, el que le está explicando. El Espíritu es el que enseña, y el Espíritu forma aquello que Él quiso decir, lo forma en el corazón. ¿Cómo lo forma? Lo forma cuando se lo enseña al hombre, y lo forma cuando lo va dirigiendo. A medida que el Espíritu le va diciendo al hombre, haz esto, está escrito que hagas esto, pero hazlo así, y todavía no, hazlo en este momento, y en este otro momento sí, en este otro momento no. El Espíritu va guiando al hombre en todas las cosas en su vida, y cuando el hombre va obedeciendo, esa obediencia perfecciona la fe, porque la fe se confirma por las obras, y si la fe se confirma por las obras, la obediencia perfecciona la fe, porque dice que la obra perfecciona la fe. Dice que la fe fue perfeccionada por las obras, cuando se pone el ejemplo de Abraham, cuando allí fue a sacrificar a su hijo, cuando Dios se lo ordenó para probarlo, y dice, ¿no ves que la fe fue perfeccionada por las obras? ¿Qué quiere decir? Que la acción de obediencia, lo que yo obedezca, según el Espíritu me va diciendo, va perfeccionando en mí la fe, y a medida que la fe se va perfeccionando, a medida que la fe va creciendo, entonces ese atributo ya se está desarrollando en mí, y ese atributo, que es el primero, porque a través de la fe vienen todos los demás, porque ese es el primero de la salvación. La fe me salva, y de ahí vienen todos los demás. Y así mismo, entonces, todos los demás se van formando. Se va formando todo conforme a Dios me va mandando. Solo Él sabe cómo ordenarme, para que en lo que Él me ordena, y en el momento en que me ordena, aquellos atributos que Él quiere desarrollar, en esa orden se hagan, se desarrollen, crezcan en mí, se formen en mí. Así entonces es que el Espíritu enseña, revela la profundidad de las Escrituras. Él dice lo que se debe de hacer. Si Él no lo dice, no lo debo hacer y debo de quedarme quieto. Él dice lo que se debe de hacer. Y entonces, una vez que ya lo hago, aquellos atributos acerca de la Escritura y aquello que Él está mandando hacer, que lleva adentro los atributos que Él quiere desarrollar, se van desarrollando en mí. Luego me manda a hacer otra cosa. En esa otra cosa se van desarrollando otros atributos. Voy aprendiendo otros temas y se van desarrollando otros atributos. Y así una y otra cosa
a través del tiempo, en la obediencia, se va perfeccionando la fe y se van desarrollando los atributos. Así es que acontecen todas estas cosas. El Espíritu enseña la profundidad y revela el secreto de las cosas. Él me dirige para que entonces yo pueda ejecutar las obras, ejecutar la palabra, hacer la palabra, y a medida que me va dirigiendo cómo hacerlo, entonces va formando en mí los atributos espirituales concernientes a las cosas que me está diciendo de la palabra, porque todo lo va a hacer por su palabra, y por eso dice, vivifícame según tu palabra, no según el libro, no según mi inteligencia, no según otra cosa, no según la teoría del hombre, no según la astucia del hombre, no según la doctrina de los hombres, según tu palabra. Él la explica, Él me enseña lo que debo de hacer, me lo ordena y entonces me vivifica. El Espíritu vivifica. La letra no puede hacer eso. La letra no puede hablar por sí misma, porque ella necesita el Espíritu de la letra. Así como si un cuerpo muere, ya no puede hablar, porque ella necesita al Espíritu que salió de ese cuerpo. El cuerpo sin Espíritu está muerto. Así la letra mata sin el Espíritu. ¿Por qué? Ella es buena, pero ella necesita que el Espíritu sea el que le explique. El hombre necesita que el Espíritu esté en ella para que le explique. El que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. ¿Qué quiere decir? Yo voy haciendo una cosa que el Señor no me dijo porque yo leo que está escrita. Lo que hago es perder el tiempo. Porque esto, aparte de lejos de edificarme, esto al contrario, lo que va a hacer es que me va a matar. Porque esa es mi propia obra. La obra que yo hago conforme a lo que leo. Esta es la letra que mata. Pero el Espíritu que vivifica, solo vivifica a los mansos para que se dejen guiar y enseñar por el Espíritu y para que entiendan que no deben de hacer nada sin que el Espíritu les diga, y para que entonces el Espíritu sea formado en ellos, el Espíritu de Cristo forme a Cristo en ellos, para que Cristo sea formado en el hombre, y entonces el hombre va a ser transformado de un hombre natural a un hombre celestial, a un hombre espiritual, conforme al Espíritu del Cristo que vivifica, el postrer Adán, aquel que es Espíritu vivificante para todos aquellos que creen en Él y que son enseñados y que son vivificados por Él. Gloria a Dios.